Antes de que hubiera acabado el cura de leer las novelas, entra Sancho Panza por la puerta, revelando que Don Quijote de la Mancha quiere desatar una gran batalla contra el gigante enemigo de la princesa. Al oír esto, el cura queda preocupado y escucha un gran ruido acompañado de las voces de Don Quijote de la Mancha. Cuando entraron a la habitación, se dieron cuenta que Don Quijote traía un aspecto. Lo más extraño de la situación era su aspecto. Eran las pintas que tenía Don Quijote y además de tener los ojos cerrados, este se encontraba soñando y no despierto. Con la misma camisa apenas cubría los muslos, las piernas no excesivamente limpias y llenas de vellos, además de que su brazo izquierdo tenía envuelto la manta de la cama. Al ver todo revuelto, el ventero se abalanza sobre el pobre Don Quijote de la Mancha, propiándole un gran número de puñados para Don Quijote. Si no hubiese sido... Se encontraban en la puerta de la venta del ventero, quien divisó que se acercaba una gran tropa de huéspedes. La pregunta que tenía el ventero hacia Cardenio era que ¿cuántos posibles visitantes eran los que venían? La respuesta era 4 a caballo, 2 de pie y una mujer de blanco. Al oír esto, Cardenio entró a la habitación de Don Quijote. Cuando llegaron los caballeros a la venta, se apearon de... Mientras tanto, el propio Sancho era quien creía que Dorotea era una princesa, que el gigante era Fernando. A todo esto, Don Quijote seguía durmiendo en su aposento. En la venta se encontraban todos muy contentos, ya que al estar practicando esta venta les llenaba y les sustentaba mucho el bolsillo al ventero. Eran bastante considerables las ganancias que traía este. Entre tanta felicidad, Sancho era el único que se encontraba triste en medio de toda esta venta. Cuando Don Quijote se despierta, comienza a hablar con Sancho y empiezan una conversación. Don Quijote le contó a Sancho la aventura imaginaria y clara de esta, que había tenido esta con el famoso gigante, al cual había liquidado de una forma en donde sangraba mucho. Sancho, al oír esto, le corrigió diciéndole que había un río de agua que era un rico río de vino tinto, haciendo alusión a lo que los cueros de vino que había destrozado Don Quijote. Al oír esto, Don Quijote le pidió una explicación a Sancho de por qué decía que el río de vino tinto. A todo esto Sancho le explicó lo que había sucedido y también le explicó lo que estaba sucediendo actualmente con la venta. Don Quijote bajó al salón y comenzó a hablar con Dorotea, la cual en alguna ocasión quiso contarle más a Fernando lo que no se permitía, ya que le interesaba todo lo que allí se hablaba. Una vez hubo acabado la conversación, Fernando se comprometió en llevar a Don Quijote a la casa, quedando de este modo los venteros enormemente aliviados y alegres. En este capítulo se ve cómo Don Quijote habla del soldado,
de cómo es la persona más pobre que hay en el mundo. Tiene que sobrevivir con todos los mínimos recursos existentes y aún así consigue sacarle el mayor partido a cualquier situación dificultosa. También les dijo que lo menos premiados habían sido las personas de la guerra. Y lo más importante eran ellos, quienes eran los pobres soldados que además ponen en juego su propia vida. También comparó el trabajo de los letrados con el trabajo de los soldados, ya que trabajaban muchísimo más que los soldados que los letrados, y en realidad es muchísimo menor la recompensa que obtiene un soldado. También afirmó que es necesaria la presencia de los letrados, ya que sin ellos no habría leyes y sin leyes no se podría defender al reino. No se podría defender a las personas y estarían todos cautivos y prisioneros. No se cumpliría el reglamento ni la integridad de cada persona. Una vez hubo concluido la conversación de Don Quijote, el cautivo le dijo que ahora iban a oír el verdadero discurso. El cautivo nos cuenta cómo su padre divide su hacienda en 3 partes, una para él y otra para sus 3 hijos, y en uno de ellos debía dedicarse a las armas, otro debería dedicarse a las letras y otro debería dedicarse al comercio. El cautivo nos cuenta que él fue quien se había encargado de las armas, quien tras unos cuantos viajes fue apresado y hecho cautivo por el rey Argel. El cautivo, tras ser apresado en una prisión de Argel, recibió tras las rejas una cantidad de dinero y una carta, quien había sido enviado por una chica, en donde ésta le decía a él que quería escaparse de la cárcel e ir y casarse con él. Con el dinero que le había dado la muchacha, el cautivo consigue escaparse de la cárcel, junto a unos amigos, quien fue a buscar a la chica y allí consiguieron el gran tesoro. Tras múltiples aventuras, entre ellas, al haber perdido gran parte del tesoro, de camino a Mallorca, consiguieron llegar a la montaña leonesa para junto a su amada buscar si todavía sobrevivía alguno de sus parientes.